Episodio 156. Charles Goodyear patentó el proceso de vulcanización del caucho hace 156 años. ¡Qué interesante! Crimen y castigo de Dostoyevsky se publica hace 156 años. El astrónomo francés Jules Janssen descubre el helio hace 156 años. Y en el episodio 156 de Gran Invento tenemos a Rubén Bastón, director de la mayor comunidad profesional de marketing y comercio digital en habla hispana, Marketing for E-Commerce, con ediciones en España, México, Colombia y Chile. Y vamos a darle. ¡Vamos, vamos, vamos! Podcaster, youtuber, director de Marketing for E-Commerce, una persona con mucha experiencia, pero con una visión de futuro, con una sensibilidad de lo que es el futuro que me sorprendió. Estos mismos años en la industria te hacen tener esa experiencia para que en vez de predecir el futuro, lo puedas simplemente visualizar. Esa fue mi sensación de mi charla con Rubén Bastón. Una charla de insights que no esperaba, de predicciones que tampoco veía venir y de, para mí, mucho disfrute y un gran honor. Pero bueno, te dejo en el episodio 156 de tu podcast de tecnología y más cosas que amo, Gran Invento. Estamos grabando, Rubén. Bienvenido a Gran Invento. Muy buenas, muchísimas gracias por la invitación, Chris. Oye, cuéntame, Rubén, ¿en qué estás ahora mismo? Bueno, pues ahora mismo, mira, acabamos de hacer un par de eventos grandes de Marketing for E-Commerce en Barcelona, el Next Conversion, y en México, el E-Commerce Breakfast. Y ahora mismo estamos en nuestra siguiente oleada de gran evento, que es los premios e-commerce, tanto los premios e-commerce de México como los e-commerce awards aquí en España, que es un proyecto que al final implica varios meses de trabajo. Primero buscando los jurados, la convocatoria de los mejores de los e-commerce, ¿no? Que se presenten, que se postulen a cada categoría. Después de ahí, ahora estamos en esa fase, ¿no? De, oye, empezar a avisar a los proyectos que se presenten, que se animen, y después ya cuando se cierre, darle formato a todo, mandar a los jurados, a las votaciones, una presentación de finalistas y una gran gala final, tanto en Madrid como en Ciudad de México, de gran fiesta del sector, porque al final lo que buscamos ahí es siempre identificar las best practices y ayudar al ecosistema, ¿no? Aprender unos de otros y mejorar siempre. Oye, ¿cuáles son las categorías que hay en esos premios? Me imagino, revelación, tal, y el premio mayor también, ¿cuál es? Las básicas, ¿no? Las primeras, pues es mejor campaña de e-commerce, mejor gestión de redes sociales, mejor estrategia de SEO. Cambiamos un poco, ¿no? En función del país, pero después también hay mejor nuevo e-commerce, ¿no? Los proyectos que acaban de nacer de 3 años como mucho, que nunca normalmente podrían competir con los más instalados, pues tienen una sección, una categoría para ellos. Hay uno que es de mejor e-commerce sostenible, ¿no? Que premia un poco los procesos o los proyectos internos de sostenibilidad. Y después tenemos pues los grandes, ¿no? Los Oscars, que serían el mejor directivo e-commerce y el mejor e-commerce 2024, que es el que premia un poco la globalidad del proyecto, ¿no? Yo no creas que vengo a hacer relaciones públicas, genuinamente vengo a hablar contigo. ¿Qué es lo que más te gusta, Rubén, de comprar en persona? De comprar en persona. Pocas En cosas una me tienda. gustan de comprar en persona. Y no es que sea, en general comprar, la experiencia de compra, a mí me aburre mucho, me canso muy pronto, soy bastante impulsivo en ese Sí. tema y al final, a poco que veo algo que me gusta, ya es como, venga, cerramos ya, ¿no? Me cuesta mucho lo de irte a otras 2 tiendas a ver si hay algo mejor. Sí De que ahí, obviamente. quizás de ahí tu fascinación por el e-commerce. No, porque yo creo que en e-commerce me pasa un poco lo mismo. Es decir, Sí. igualmente, oye, ahí es más fácil comparar, no pierdes tanto tiempo y probablemente sí que ayude, ¿no? Pero sí que obviamente, si hay algo que considero diferencial cuando compro físico, ¿no? En offline, pues lo noto mucho en la ropa, ¿no? El poder probar el cómo te sienta, la Claro. textura. En los zapatos, para mí es algo muy sensible, ¿no? Me gusta ver si me siento cómodo en ellos, y en la comida, textura, olores, ¿no? La fruta es algo que me costaría muchísimo, aunque lo he hecho, plan, lo típico, ¿no? Comprar naranjas en Valencia y cosas así, lo he hecho por online, pero después en el día a día, oye, el tenerlos cerca y poder escoger un poco la que te gusta, te la llevas a casa y te la comas diferentes, sabiendo que la has escogido tú. Te sientes casi como que la hubieses criado.
La experiencia de compra ha cambiado de forma muy distinta, yo creo que para todos, ¿no? O sea, Mm. cada quien de repente, dependiendo su demográfico, su ciudad, su contexto, sus gustos, sus aficiones, empieza migrando a la compra online de forma diferente y orgánica, y yo creo que predecible, ¿no crees? Y además es que lo curioso es que ahora mismo, aunque no quisieras comprar online, ya ha cambiado tanto la sociedad, la forma de funcionar de los negocios, que te empuja, la sociedad, ¿no? Ejemplos prácticos, es decir, una cosa es si vives en gran ciudad, ¿no? En Madrid, Barcelona, Ciudad de México, pero si vives fuera de la gran ciudad, al final ya te cuesta encontrar cosas y te acostumbras Claro. a esa facilidad de acceso a esa cosa concreta que te gusta, que conformarte con menos te cuesta. Y en el momento que esto pasa, ¿qué pasa? Que las tiendas van concentrando su stock en aquello que mueve más. Por lo tanto, en el día a día vas a las tiendas y tienen menos variedad de cosas, porque te dicen, lo que vendo poco, cómpramelo por la web. Por lo tanto, las propias tiendas físicas en su omnicanalidad, de forma natural, te van diciendo, es que este cable vendo uno cada mes, no voy a estar estocando en mi tienda con esto. Lo pides en la web sin ningún problema. Y al final te van llevando a que según qué cosas por conveniencia, lo hagas en la web, aunque no quisieses. Y me siento afortunado yo de ser de trabajar diseñando producto en e-commerce puntualmente, porque esta migración me parece apasionante, ¿no? Lo que tú dices, en ciertos comercios te invitan al e-commerce, pero ciertos, otros comercios de alguna otra forma te llevan de lo digital a lo físico, ¿no? Mm. Me pasaba, por ejemplo, con la comida, que tú también querían que fueras al restaurante y bueno, es un momento que creo que es un momento de transición y hablando un poco de la temporalidad y la evolución, llévame a tus inicios, de cuando empiezas en el mundo digital, cuéntame qué año fue y cómo era el mundo en ese entonces. Hablando de transiciones, ¿no? Pues claro, es que yo al final estudié la carrera del 2000 al 2004, periodismo en su momento, y claro, eran no diríamos inicios de Internet, ¿no? Pero que estudiaban medios audiovisuales y empezaba a aparecer por ahí una línea de electrónico, ¿no? Internet Ujú. como el canal electrónico. Acabé la carrera, yo siempre fui como muy curioso, yo creo que es lo que me fue empujando a Internet fue esa curiosidad constante, de forma Tal que en cual. 2001 aunque no estaba en la carrera para estudiarlo, me había abierto una web de la asociación cultural en la que colaboraba, pero típico momento HTML sin saber desarrollar con front page, madre mía, qué palabra acabamos de decir, de estas que tenías que cada noticia que querías subir era hacer una nueva página, literalmente Sí, subirla por el Filecila y ese tipo de historias. Situémonos, ¿eh? claro. Madre mía, prehistoria. Bueno, te diré Entonces, que claro, hay tecnología de esa sigue siendo relevante de ciertas formas, pero bueno. no, no, por supuesto, para subir temas al servidor lo soy consciente, pero que Sí, había sí. después el gran salto que fue los blogs. De repente el blog significaba Mm, para mí siempre fue el Internet para tontos, ¿no? El no necesitas saber nada técnicamente, democratizaba de tal manera la generación de contenidos que a mí me abrió una puerta salvaje, ¿no? A esto volcarlo a un Blogspot, después a WordPress e ir empezando a friquear, ¿no? Por estos caminos. Esto me fue llevando, por curiosidad, a gestionar una web turística aquí en Galicia, en el noroeste de España, y de ahí apareció una oportunidad de entrar a llevar contenidos de una agencia de marketing digital en el 2007. Es decir, hasta ahí mi ujú. carrera era oficialmente periodismo y como hobby estas cosas que iba haciendo por mi cuenta de la asociación o de esta web turística. Y de ahí 2007 hice el salto de, mira, explicarle a la familia me voy a trabajar en internet, que en aquel momento era como que me estás contando, a algo llamado SMO, Social Media Optimization. Aún no estaba Ujú, Facebook y ujú. Twitter instalados en España. Había empezado en este punto de relación con bloggers, con influencers, muy, muy intuitivo en ese año en España. Y de ahí pues sí que fui creando mi carrera más ya centrada 100% en digital. Pero en ese momento era interesante, así como yo creo que llegan oleadas de Mm, innovaciones, que cuando entras tienes un impacto brutal. La semana pasada hablaba con la gente, de Clueless Agency, que crearon una modelo de inteligencia artificial que se llama mm, Aitana, y me dicen: "Güey, es timing", ¿no? Y yo creo que a nosotros nos tocó timing de entrar
en ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, Sin cuéntame duda. cómo era el mundo tal cual, de redes sociales. Recuerdo que así como era fácil tener un impacto, no existía El el paid algoritmo. media, no, y no existía el Sin pagar duda, sin duda. por Facebook Yo eso todavía. lo recuerdo y es y muy, muy simbólico, yo creo, a esto que estamos hablando como de las transiciones, ¿no? Porque, estábamos inventando Internet y se sigue inventando en el fondo a su nivel, ¿no? Pero en aquel momento hay que Sí. entender que yo empecé a llevar un departamento de redes sociales en el que primero era yo, después un becario, una persona en Barcelona, una persona en México. Llegamos a ser como 12 personas. Y, y claro, empezabas con algo que tú dibujabas lo que hacías, lo hacías desde cero. Aparece Facebook, aparece Twitter, tienes que ser tú el que se da cuenta de que ahí hay algo, ahí está pasando algo. Aparecen las páginas, es la decisión de apostar por las páginas y no lo que en su momento se hacía con los perfiles personales, incluso en Facebook, ¿no? Aparecen Ujú. conceptos de los social ads, aparece la monitorización de opinión online, ¿no? Los estudios de mercado que se hacían con grandes encuestas, de repente te descubres que hay marcas que podían estar acumulando 100.000 menciones en Internet y que solo con estructurar esa información desestructurada puedes tener valor para las marcas, ¿no? Entonces yo al final, en nuestro departamento entonces, de Logia, ¿no? Que era la agencia en la que estaba, nos convertíamos en una especie de Pepito Grillo, de I+D, los primeros que íbamos probando todo lo que salía. Es decir, siendo de contenidos, fuimos los primeros en empezar a hacer anuncios sociales en Facebook, por ejemplo, porque notábamos que era necesario. Y después, bueno, cuando pasaron 1 o 2 años, pues empezaron a hacerlo en el equipo de Paid Media, ¿no? Porque primero estábamos muy, muy en la pomada en todo lo que iba apareciendo como novedad. Y también antes, cuéntame si se te hacía más fácil abordar las innovaciones. Yo me doy cuenta que cada vez como que es un poco más abrumador, sobre todo para los equipos como eran las estructuras de antes, pequeñas, ¿no? Es una empresa hasta cierto punto sin especializaciones, todos muy generalistas, y ahora ya llega a un nivel de especialización brutal, ¿no? No, yo creo que ahí está hablando el viejo que hay en ti. De ¿Tú antes era crees? todo mucho más fácil. En general tendemos a acomodarnos, yo creo, ¿eh? Y a mí también me pasa, pero que en cada etapa hay su oportunidad de innovación. A día de hoy, ¿qué me vas a contar de lo que se puede estar haciendo a día de hoy con inteligencia artificial generativa? De repente poder montarte una canción sacada por Suno, a la que le haces unos vídeos con clips sacados de otra aplicación del ChatGPT 4 con la letra hecha con ChatGPT, estás permitiendo dislocar la forma de innovar con muy pocas manos. Es decir, que al final las oportunidades siguen estando ahí. Obvio, claro, si te encuentra en una empresa grande, pues mover los equipos es lo que cuesta. Las Claro, innovaciones cuando son equipos pequeños siguen siendo, y cuando te pillan fresco, con ganas, con hambre, el mayor miedo que tenemos que tener siempre es el tener la barriga llena. De cuando estamos ya un poco acomodados, ya lo hemos todo, que innove otro. Pero si mantienes ese hambre, sí que se pueden seguir haciendo cosas. estoy de acuerdo contigo, pero por ejemplo, hay cosas como el paid que se hizo tan especialista y ya hay gente que solo sabe de paid y tal, que es a lo que me refiero. Luego ya hay especialistas de TikTok puntualmente, ¿no? Y entonces, convertirte en especialista es lo que me parece que cada vez se hace más de nicho. Y te lo digo porque cuando en aquellas épocas tú me hablas del blog y como que el paso natural, no sé cómo fue la transición o el salto a marketing for e-commerce, pero el paso natural es tú muy sencillamente puedes tener un medio y tener un medio y abrir un medio fácil, ¿no? Me refiero y hacer marketing por medio de email marketing. Quizás sí me está traicionando la vejez, pero cuéntame cómo son, ahora que lo dices, tengamos Au- autocrítica, ¿no? Autocrítica. Por supuesto que sí. Rubén, ¿cómo son esos primeros pasos y saltar y decir, sabes que vamos a empezar un medio? Es que esa sensación de que con un blog, con un WordPress, puedes crear un medio, yo, aunque estaba en la agencia, lo mantenía, ¿no? Esa pulsión, esa curiosidad. Entonces, si en la agencia teníamos clientes de banca, oye, pues acabábamos como equipo creando un blog que era banqueando.com. Que si teníamos clientes de moda, claro, al final te acabas convirtiendo en especialista de esos temas, de tanto Sí, tratarlos, ¿no? Entonces creamos otro blog, otro medio pequeño que era directoamiarmario.com. Entonces, vas generando pequeños medios, ¿no? Mi mayor miedo siempre estaba en estancarme, ¿no? En aburrirme.
Y por Ujú. suerte entré en una empresa que supo entender esa pulsión cambiante y curiosa, y al final iba notando que estuve varios años en Elogia, prácticamente hasta el 17, en plan, como 10 años, podríamos decir, ¿no? Pero Ujú. cambiando constantemente de rol, ¿no? Oye, que el equipo de social media crecía, iba diferenciando mis responsabilidades, el tipo de productos que hacíamos. Hubo un momento en el que me nombraron, me convertí como el director de marketing del grupo, del grupo de empresas, ya no solo de Logia, y ahí, en un momento de recolocación por director de marketing del grupo Ujú. hacia e-commerce, ¿no? De, oye, 2012, esto se está moviendo, tenemos mucha experiencia en startups, en conversión online, en performance. Entonces, lo que pasaba era que el sector muchas veces no entendía lo que le proponían las agencias del grupo, porque era como muy Ok. avanzado. Entonces notamos que, oye, es que aquí hace falta educar un poco al sector. Cuanto más sepa el sector, mejor van a entender ese tipo de propuestas avanzadas. Ese fue como la pulsión inicial de lanzar marketingforecommerce.net, que era ya en su momento el ayudemos al sector a que cuanto más sepa, mejor va a ir esto, ¿no? Y después se fue convirtiendo poco a poco, porque yo como compatibilizaba esta vuelta después a la agencia con el medio, al principio era ese blog que tiene sus publicaciones diarias y tal, pero cuando empezamos a notar que esto podía crecer y había una oportunidad de negocio, pues ya el cuerpo me pedía tomarlo, ¿no? Por las riendas y decir, pues mira, vamos a convertir esto en una empresa de verdad, ¿no? Y fue en 2018 que ya me dediqué 100% a Marketing for E-Commerce en España, con sus 3 ediciones en Latinoamérica, México, Colombia y Chile, y ahora con su versión en inglés incluso. Sí, yo creo que fue justamente en 18 cuando yo me suscribí a la newsletter, seguramente. Yo estaba Espera en que lo McDonald's revise. en aquella época yo estaba en McDonald's y recuerdo que, bueno, a ver, y cuéntame la semilla de México, ¿cómo es ese paralelismo? En este podcast, uno de nuestros temas recurrentes son esta como complicidad entre ambos, lados del charco. Cuéntanos. Pues para nosotros México siempre estuvo claro que era como el segundo mercado que atacar, porque también como empresa teníamos, Elogia tenía un histórico importante desde el 2001 como empresa en México, y yo como Elogia tenía equipo en México, viajaba a México por lo menos 1 o 2 veces al año siempre, entonces ya el cariño que tenía al mercado y el cariño al conocimiento y por lo tanto el conocimiento de la oportunidad de negocio que también había ahí, ¿no? Es decir, Claro. esa segunda oleada que iba a llegar también, aunque fuese 2 años o 3 años más tarde que del e-commerce en México. Entonces, directamente, si el de España nació en 2012, el de México nació en 2014. Igualmente, en ese Ujú. momento, a un poco amateur, podríamos decirlo así, pero desde 2018 en ambas fue el ataque claro. Tenemos ahora mismo 5 personas dedicadas a México, 100%. Es decir, que sin ¿Desde duda es México? desde México, desde México. Ok. 2 para redacción, una para más parte comercial, otra para eventos y otro que hace como de country manager de coordinación, ¿no? Entonces ya estamos, digamos que es cierto que la madurez del mercado, si comparamos España con México, pues igual van como 2, 3 años después, pero Sí. sin rompernos la cabeza, ¿eh? Es decir, igual que España va después de Francia, que Francia va después de Reino Unido después de Estados Unidos. Es decir, aquí hay una cadena que estructuralmente hay que saber seguir. Y después nosotros a nivel equipo vamos tratando de implementar en México las cosas que hemos ido probando en España, que al final se van consolidando, ¿no? Pues que los e-commerce awards los empezamos en España, los hemos ido pasando a México, el formato de eventos para también favorecer el networking de calidad en el sector, los hemos ido pasando a México, tenemos ya 2 eventos al año en México, buscando jugar un poco ese playbook de medio local en cada país y que cuando en México esté estabilizado, la idea será atacar también Colombia y Chile. Y déjame hacer zoom in en este tema. ¿Y qué hay de México que no logra replicarse o que quizás responde de forma diferente? ¿Cuáles son sus diferencias más representativas? Muy diferente. Yo siempre digo que culturalmente hay una línea que, para que lo entendamos, los de España, lo mismo que les cuesta a los alemanes trabajar con España, les cuesta a los Ujú. españoles trabajar con México, ¿no? Porque hay una línea como de cada vez más, más formalidad si te vas hacia Alemania, más informalidad o más emocional, ¿no? Podríamos decirle, Ujú. a la personalidad cuando se va hacia Latinoamérica.
Entonces, España en ese sentido es un gran puente entre Europa, que explotarías la cabeza, tiene que trabajar con México, e igualmente Ujú, notas las diferencias, ¿no? Yo creo que es un tipo de relacional mucho más cercano. Es decir, yo recuerdo reuniones con mucho cariño de el interlocutor decirme, yo primero hago amigos y después hago negocios, ¿no? Comamos, comamos, a la cuarta o quinta comida empezamos a hablar de negocios, pero primero quiero confiar en ti. Y esto es algo que lo haces en Barcelona y les explota la cabeza. En Barcelona sería una reunión, no me pongas en la hora de la comida, que yo, la comida es mía, ¿no? Es decir, se separa mucho más claramente el trabajo y lo personal. En México se mezcla mucho más es por ello, es cierto que también es una sociedad probablemente un poco más machista, es decir, más vertical ujú, en la estructura de empresa, si lo comparamos con la de España, ¿no? Es decir, que ahí en las relaciones también entre proveedor, cliente y proveedor, el cliente está acostumbrado a exigir de forma muy, muy clara, en plan de soy cliente, a mí se me hace caso, ¿no? Y esto es, igual en ujú. España estamos un poco más cerca de ese rollo, somos partners, hablémonos, y ahí como no, no, el que paga, perdón, ¿eh? En plan, está mucho más marcada esta diferencia, ¿no? No, y se nota también digamos, eh, el mexicano habla un poco como en mensaje subliminal, ¿no? Ah, sí. A mí te voy a confesar, yo cuando vine a España, uno de mis objetivos, porque yo lo sabía, uno de mis objetivos era poder trabajar en España. Es decir, yo soy competente aquí, llegué a los 29 años, 28. Y fue un salto, sí, pero sí fue complicado. Dime si esto afecta, esta forma de comunicar, esta como cachondez, afecta en la forma, no solo de profesional, pero quizás en la forma, estructura como tal, en la redacción, impacta en el producto terminado. Mira, hay algo que favorece probablemente a los que van a hacer negocios en México, y es que culturalmente los mexicanos tienden a a sentir con cierta admiración lo de fuera, ¿no? Hay ese Ujú. Sí, autoodio es que, pues, verdad. queremos decir que pasa en México, pasa en Galicia respecto a Madrid y Barcelona, no pasa solo Ujú, allí, ¿eh? No nos enfademos, pero sí que vas desde España, a priori te van a excusar. Algo que, por ejemplo, no pasa en Brasil. En Brasil es un poco al revés. En Brasil hay que demostrar qué tiene este de fuera, salvo que sea estadounidense, que no tenga ya un brasileño. En México, ¿eres de España? De primeras te respetan, ¿no? Y después algo muy característico de los mexicanos es lo de imposible que digan que no. Y sí, esto es muy frustrante cuando vas de fuera, ¿no? Porque al final es como, yo 1000 veces prefiero que me digas, no, no, no lo voy a comprar, que me tengas en ese sí, pero no. Es decir, que es un constante, parece, es decir, yo cuando era un inocente bienvenido en México, salía de las reuniones emocionado, pensando, "Oh, esto entra seguro". Y ya poco a poco vas aprendiendo que esa que no. sensación de optimismo de sí, sí, lo hacemos seguro, es pura educación. Es decir, lo hacen por no ofender. Es su Y forma de ser educados. Y después las cosas no pasan, no te responderán el email. Y esto es una pena, ¿no? Porque al final, a nivel profesional, yo prefiero una claridad de suelta, ¿no? Suelta esta cuerda y ponte a otra oportunidad más fructífera que el estar intentando cerrar algo que ellos en el fondo no quieren hacer, ¿no? Pero sí que y como noto reflexión que y como cuesta. reflexión, somos muy propensos a que cuando hablamos de cultura, somos muy respetuosos, ¿no? No digo Ujú. nosotros, sino en general la sociedad. Y la sociedad española dice: "No es que esté mal, pero", y yo les quiero decir, sí está mal, o sea, en mi opinión. O sea, decir que no es una herramienta que para la productividad creo que es necesaria. Entonces, es algo que yo también me costó trabajo y ya creo que soy experto, me siento orgullosamente graduado en ese tema. Y entrando Ya, pero ya en después vas sí, a sí, dime. México y al final tienes que ser consciente de que esta característica está ahí y que si vas muy a lo que estás acostumbrado en España, enseguida te consideran muy rudo, ¿no? Como, uf, qué bruto Sí. hablando, ¿no? Se sienten un poco ofendidos. Entonces, si vas desde España, hay que asumir que tienes que bajar un poco ese tono al que estamos igual acostumbrados en España, ¿no? Es todo un tema, porque incluso si eres rudo, también, como tú dijiste, que hay una relación diferente hacia la autoridad. Cuando se es Mm, rudo,
a veces incluso la gente lo puede obedecer con mayor, digamos, efectividad, pero se lo toma mal. Entonces entras a un Ya. tema más complicado. Pero bueno, bueno. Se ofenden, porque lo mismo, la gente se lo toma mucho por el lado personal. Aunque tú estés pensando estrictamente en profesional, la gente lo recibe como muy, muy por el es decir, hay una mezcla mucho más clara. Entonces hay que ser más cuidadoso también, incluso en cómo te expresas también con el equipo, sí, sí, sin duda. Totalmente. Ahora entrando un poco ya en la evolución, tanto en México como en España, cuéntame, empiezas en 2017, 2018, empiezan los números, empiezas a crecer. Cuéntame un poco cómo se veía en ese momento el crecimiento de Marketing for E-commerce y si me quieres dar algunos momentos puntuales, también bienvenidos. Pues en 2018, yo claro, cuando al final ese es un proyecto como de intraemprendimiento, ¿no? Dentro del grupo me daban la posibilidad de convierte esto que era un juguete, ¿no? Como un blog interno en una empresa. Entonces, mi primer Ujú. reto, así que me dediqué 100% a esto, era esto tiene que pagarse, ¿no? Porque jaja, muy bien el juguete, pero en el momento que tenga que soportar nóminas y que en vez de estar, por simplificarlo, ayudando a sumar en agencia, esté restando en el proyectito, igual aguanta un poco la paciencia, ¿no? Entonces, sí que inmediatamente mi objetivo fue trabajar la monetización y lo conseguimos desde el primer año, es decir, que ha sido un proyecto rentable desde el momento en el que nos dedicamos profesionalmente a ello. Sí que hubo esos primeros años, oye, que soportabas el coste de los redactores, pero era como muy, muy, muy limitado. Pero la Ahora inversión, perdón, ¿la inversión venía de parte del grupo o ya de tu cuenta de parte del totalmente? grupo. Ahí hubo una apuesta del Vale, vale, grupo como excelente. de sostenibilidad del proyecto y ya después sí que entramos como socios y para empujarlo de verdad, ¿no? Em, Ujú. el crecimiento a partir de ahí fue muy orgánico. Muy orgánico, ¿qué quiere decir? Que, oye, empezó como lo que uno puede esperarse de un proyecto de medio de comunicación, de, oye, publicidad en la web, envíos exclusivos en la newsletter, a la base de datos y acuerdos de contenidos, ¿no? Y a partir de ahí fuimos creciendo en base a las necesidades de los clientes. Es decir, esto es, lo bueno que tenía y que tiene Marketing for E-Commerce es que es un proyecto de nicho. Es decir, que está muy claro tanto a quién va Ujú. como lector, como a quién puede interesar, por lo tanto, como anunciante. Es decir, va a los profesionales del sector e-commerce, a los profesionales del mundo digital o que están en el offline y quieren digitalizarse. ¿Y quién quiere atraer a estos como anunciante? Pues las agencias de marketing, agencias de desarrollo web, los tecnologías para e-commerce, plataformas de e-commerce, los medios de pagos, las logísticas, todas las tecnologías en general que pueden llegar a utilizarse en una web, ¿no? Entonces, teniendo eso tan claro, al final el siguiente paso que era notar, oye, pues los eventos físicos, siendo muy digitales, enseguida notamos que para hacer ese match, ¿no? Entre los lectores y las soluciones, encajaba muy bien el poder hacer eventos donde la relación fuese más caliente y no tan fría como en el frío digital, ¿no? Que al final es bonito, pero Claro. fideliza menos. Entonces empezamos ya en 2018 a hacer nuestro primer evento físico en Barcelona y empezamos a trabajar un poco en esa línea. Y de modo que ahora es bastante estratégico para nosotros, ¿no? El tema de los eventos físicos, al final son lo que han ido haciéndonos más comunidad, ¿no? Es decir, tener Ok. más clara esa sensación de comunidad profesional del e-commerce, tanto en España como en LATAM. Y después fuimos Ya. abriendo nuevos productos, pues en función de, oye, nosotros notábamos que intentábamos dar ese servicio de qué necesitas con marketing, ¿no? Pues si necesitas leads, oye, pues igual un banner o el contenido no es lo más adecuado per se. Pues tienes un ebook, un descargable, pues hacíamos la campaña descargable. Que no lo tienes, en lo que somos buenos es en crear contenidos. Creamos nosotros el ebook y te ayudamos a generar esa captación de los leads, ¿no? Entonces íbamos, hemos ido creciendo siempre un poco leyendo las necesidades de los anunciantes en este sentido. ¿Y qué sucede ahí con el podcast? Porque es también un medio en el que creo que sobresale. Dime Sí. si es así. Sobresale Marketing for E-Commerce. Yo soy fan desde hace muchos años. Para mí, el podcast fue la primera vez, igual la segunda. Es decir, enseguida lo primero que hicimos, así como de redes sociales, teníamos los míticos Twitter, Facebook, empezamos con Claro, Instagram pronto, pero habíamos empezado a hacer vídeos de YouTube y después nos lanzamos al podcast. Y esto no es tan intuitivo, porque al final, si eres un proyecto de medio, muchas veces la obsesión está en tráfico a la web, ¿no? Que vengan claro. a la web, catar. Y nosotros al final, ahí fuimos bastante.
creo que valientes en decir, nuestra visión, nuestra misión como proyecto. Espera, que puso error en la grabación. Ahora Anda, reenganchamos, ¿eh? Estamos ya está. grabando. Sí. Vale. Nuestra misión está en ayudar al sector e-commerce a crecer. Y si quieres que Ujú, el sector e-commerce crezca, que se forme o que aprenda, sea en la web, sea viéndolo en Twitter, sea viéndolo en el podcast, nos es indiferente, ¿no? Al final seguimos aportando. Ese desbloqueo mental sí que nos hizo oye, aunque el podcast no me va a generar tráfico, me sirve como ujú. herramienta. Y siempre ha sido, a mí es eh, el canal que más felicidad me genera, ¿no? Porque al final es un lugar Sí, donde me alegro. yo mismo aprendo, es decir, donde al final te da la oportunidad de atracar vilmente a personas que saben mucho más que tú y que puedes preguntarles a fondo, ¿no? A fondo, tanto delante de cámara como muchas veces después. Es decir, que en ese momento de, oye, aquí no te pude preguntar esto, pero ahora que acabamos de grabar, eso que me dijiste, ¿cuánto es, no? Y fuera de cámara, fuera de micro, te lo acaban comentando, ¿no? Entonces, aprendes cualitativamente mucho. Entonces, me sirvió profesionalmente mucho para aprender y después la sensación de notar que ahí sí que estaba el público muy enganchado, ¿no? Es decir, que yo empezaba a ir a las ferias y a los eventos y algunos se veían los vídeos, pero la mayor parte, cuanto más CEO, cuanto más nivel en el escalafón tenía la persona, más me decía que lo que escuchaba era el podcast, ¿no? Es decir, que al final notabas que el podcast Mira, es esa herramienta de las personas que tienen poco tiempo, que aprovechan hasta el mínimo, hasta el momento gimnasio, el momento coche, el momento avión, para seguir formándose, ¿no? y hijo, lo que dijiste me acaba de dar, o sea, me sentí muy identificado porque siempre digo que lo mejor del podcast es la charla como tal y el inter, ¿no? Desde que te Mm. contacto hasta que terminamos, digo, bueno, estamos en contacto, ¿no? Y después todo lo que pueda pasar. Pero como estrategia como tal, el podcast, sí, me has dicho que tráfico no representa, pero ¿qué sí representa? Fidelización, Representa una fidelización muy clara, es decir, que ahí al final aumenta el valor de la marca muy fuerte. Es decir, claro. mucha gente igual ni lee las noticias, pero se escuchaba el podcast y Ujú, fideliza conmigo, ¿no? Es decir, al final, esta persona que después tú vas a venderle, es decir, nos pasaban los dos lados, ¿eh? Tanto el e-commerce, pero me sirven los dos, es decir, hacia el e-commerce, hacia la marca, hacia el lector. De repente me facilitaba que si iba a contactar con el CEO de PC Componentes, pues ujú, me responda porque escucha el podcast. Entonces ujú. siente una vinculación conmigo y siente que me debe algo. Y yo igual ni lo conocía, pero su primera respuesta es que te he escuchado tantas veces que, oye, quiero colaborar contigo. En plan, como que te lo devuelve, aunque no lo hayas hecho solo por él, ¿no? Pero él lo ha estado recibiendo como un favor. Y esto me pasó varias veces. A la hora de Sí, encontrar nuevos entrevistados o ponentes para los eventos o declaraciones, ¿no? Para las noticias, las cosas que están pasando. Y de cara al anunciante pasa un poco lo mismo. Eleva la percepción de marca de, oye, yo con estos quiero hacer cosas que la gente me habla de ellos, se les respeta, se les considera, quieren vincularse con ese medio que está haciendo estas cosas que ayudan tanto al sector, ¿no? ¿sabes qué es curioso? Yo he pensado que la relación, yo tengo todavía no estoy claro de cuál es el valor que aporta el video en los podcasts. Me queda claro que hay una tendencia con los video podcasts que es muy fuerte, con los clips, que ya el formato, ya si hablamos del formato, hay mucho valor. Pero creo que en temas de vínculo, cuando te vinculas con la voz sin video, es muy poderoso. O sea, Mm, porque mis podcasters favoritos son podcasters que no tienen video. ¿Sabes a lo que me refiero? ya, radio. ¿Tú qué Son, opinas? son ¿Tú qué radio. opinas? Pues sí. O sea, No, realmente son podcasters sin video. es un debate muy interesante, ¿no? Es decir, acabas de meter la palabra video podcast, esto está grabando y se puede visualizar con vídeo, ¿no? Em, yo creo que el consumo se está partiendo, ¿no? Es decir, se va o al muy breve, al vídeo máximo un minuto, o el muy largo de me lo quiero comer completo y disfrutarlo, ¿no? Lo prefiero ver en YouTube porque quiero ver las reacciones de sus caras y los guiños que se hacen. Eso ya es el ultra fan. Es decir, el que sabiendo que está grabado en audio prefiere vérselo para poder disfrutarlo bien, ¿no? Sí, total, Y se total. queda a medio camino los vídeos de 10 minutos que ni te forman mucho ni son rápidos, ¿no? Entonces creo que eso está un poco más en entredicho y es un reto, ¿no? Pero sí es cierto que al final
el poder del audio, ¿no? El poder de estar ahí. Está tan cerca del interior de la persona, parece que literalmente, ¿no? Pues en el oído, que genera una relación. Es Sí. decir, que a mí me ha pasado, te lo juro, no es por ser engreído, pero gente que no conociéndola, cuando me escucha en persona, es que siento como estar escuchándote en el podcast, es que como que sienten como si fuera muy importante, y yo no soy nadie, ¿sabes? Pero de repente te hablan con una admiración, es como, wow, qué pasada, qué hemos hecho, ¿no? Es decir, que No, sí que yo hemos estoy conseguido crear sintiendo un impacto. exactamente eso y no es la primera vez que me pasa, pero por eso te lo mencionaba, porque es muy curioso, ¿no? El poder Mm. del audio, el audio independiente. Pero bueno, un poco volviendo al e-commerce, tenemos este momento que es obviamente histórico, que es la pandemia, ¿no? La pandemia que llegó a impactar el e-commerce como nada más. O sea, el crecimiento se exponenció, Mm. seguimos viendo residuos de lo que impactó la pandemia. ¿Cómo viviste tú, más allá de lo personal, como medio de e-commerce, cómo fue ese Fue impacto? tremendo. Yo recuerdo los primeros semanas, ¿no? Primero igual 4 o 6 semanas de los cierres, ¿no? Ujú. Em, que, claro, había tanta indeterminación, en plan de era un momento de parón absoluto, ¿no? La gente automáticamente nos encerraron y todo fue como, lo paramos todo. Entonces, de repente era como, ¿cómo que lo paramos todo? Es decir, como e-commerce es la gran oportunidad de la historia. Es decir, que es el momento en el que no tienen otra opción, es decir, se están cerrando las tiendas físicas, no tienen otra opción de monetizar los negocios si no venden online. Alerta, se me Sí. había pausado, pero está subiendo de nuevo. Vale, repito. Si no venden online. Entonces, ¿qué empezamos? A hacer webinars en aquel momento, cada semana, donde quedábamos con gente que estaba siendo afectada o que estaba haciéndolo correctamente, para ir viendo un poco cómo lo estaban enfocando, ir quitando ese miedo. Se convirtió en una especie de llorería, ¿no? De ven aquí, Sí. cuéntame tus problemas, y la gente nos iba comentando sus casos. De hecho, llegamos a montar 2 podcasts semanales durante 3 meses, uno más genérico y otro Wow. que era directamente una consultora con 3 que se cometieron siempre los mismos conmigo, después con los que hicimos el libro de e-commerce y tal. Y era simplemente de estamos aquí, contándonos vuestro caso y os recomendamos soluciones, ¿no? Fue durante 3 meses, de marzo a junio. Esto fue un poco Uf. la reacción como Marketing for E-commerce, que por otra parte, a nivel monetización estábamos jodidos, porque a nosotros igual ese efecto automático de paramos campañas también nos tocaba, pero a nivel sector, volvemos a la misión, ¿no? Notábamos que era lo que hacía falta, ¿no? Y sí que después esto nos ayudó a crecer bastante en aquella época. Hubo un crecimiento en audiencia, me imagino. Sí, sí, sí. Es decir, pero es Curioso. normal, hubo crecimiento en audiencia en la web, en audiencia en los vídeos, en el podcast, porque claro, es que Sí, fue el momento en el que creció Twitch también, porque la gente tenía mucho tiempo libre. Estaba en sí. casa y estaban como muy ávidos de qué estaba pasando, ¿no? Entonces sí, nos llegó, no a récords, ¿no? Porque obviamente pues lo llegamos a superar, pero sí que supuso un salto de prácticamente 2x, ¿no? El doble de tráfico del que teníamos habitualmente en general en el día a día, no picos, ¿no? Sino de forma habitual en la web. Entonces también nos empujó mucho a seguir creando contenidos, es decir, a aprovechar un poco la ola y ayudar en lo máximo que pudiésemos. En general Mira, desde antes de dime, perdón. no, decía que hay bastante, yo creo que hay bastante misconception sobre lo que pasó con la pandemia en el e-commerce, porque todo el mundo se queda con la foto global, que es, uff, creció mucho. Si después te vas a los datos oficiales, no creció tanto, creció un poquito más. Pero ¿qué Ujú, pasó con la ujú. pandemia? Que los grandes motores del e-commerce, que tradicionalmente habían sido el turismo, es decir, los viajes, los hoteles, el ocio, Sí, todo eso fue a cero. Es decir, que ahí, claro, hablabas con Costa Cruceros y ellos sí que decían, no, nosotros estamos gestionando cancelaciones, gestionando el no poder sacar los barcos. Pero en cambio, el boom estuvo en la paquetería, ¿no? En todo lo que eran los productos físicos. Y esos crecieron sí. muchísimo, se triplicaron en muchos casos. Pero después, cuando nos fuimos despandemizando, lo que Ujú. pasó, y esto es creo que el efecto un poco que hay cierta sensación
de tristeza en el e-commerce, que el 2013, 2024, perdón, 2024, 2023 han sido duros, han sido de retracción en el e-commerce, es que Sí, ha empezado a subir mucho de nuevo lo que tocaba que subiese, el turismo, los hoteles que están subiendo como nunca, y hay una cierta vuelta a la normalidad en la parte de la compra de alimentos, de ropa, de que lógicamente la gente ha vuelto también a comprar en las tiendas. No se vuelve a entornos previos a la pandemia, pero sí que se ralentiza el crecimiento, o en algunos casos se queda flat, ¿no? Se queda ahí, porque había como dos mitades, ¿no? La parte del turismo y ocio y todo lo de paquetería, que tuvieron dinámicas sí, sí, sí. absolutamente contradictorias. Sí, yo tenía un cliente que multiplicó sus ventas por 15 en pandemia. 15. Sí, sí. A ver, y venía, también el momento era curioso porque venía un pequeño gigante, ya era gigante, que cuando llega la pandemia, si hubiera sido la pandemia 5 años antes, no sucede. Que estoy hablando de Shopify, ¿no? Una empresa que permitía a todo el mundo, estaba preparada para recibir a todo el mundo a subirse al sí, al barco este del e-commerce, democratizarlo, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no es, si, te digo, si es 3 años antes? Pero después es curioso porque Shopify, no está resultando ser el gigante que pensé, al menos yo, te lo digo porque, bueno, a ver, es debatible, claro, pero Ujú. tenía pinta de que iba a hacerle la competencia 1-1 a Amazon. Tengo todo un episodio de 2019, final de 2019, hablando de esto. Cuéntame un poco ya, hablando más puntualmente en tu caso de estudio y tu opinión, en casos de estudio y tu opinión. ¿Qué opinas de así te voy a ir pasando por un par de empresitas, pero ¿qué opinas de Shopify? Yo creo que aunque no estuviese Shopify en ese momento, la explosión habría sido igual, ¿Ok? que habría sido con otra plataforma. Es decir, estaba ahí WooCommerce de WordPress, ¿no? Ujú, Estaba, igual Wix habría sido la gran sorpresa de la historia, ¿no? Pero pongámoslo en WooCommerce, ¿no? Podría haber sido. Lo que tiene Shopify es que es tan sencillo, ¿no? WooCommerce, sí, dentro de lo malo, sabes que al final para escalar le cuesta, pero el Shopify era todo el ujú, llave en mano, ¿no? Te lo creas automáticamente. De nuevo el Internet para tontos, ¿no? Esa nueva ujú, evolución de no tienes que saber nada, te lo montas, yo me encargo de la pasarela de pagos, yo me encargo, si me apuras hasta de la entrega, que se viene más tarde, pero yo me encargo del hosting, no te preocupes por los picos del Black Friday, con Shopify lo tienes garantizado. Esto fue la gran maravilla, ¿no? Sí es cierto que hubo una época en la que yo también pensé, ¿no? Que automáticamente Shopify le iba a ir a la yugular a Amazon, ¿no? Yo lo veía claramente en la aplicación Shop y sigo confiando que la aplicación Shop de Shopify se acabe convirtiendo en algún momento en ese gran marketplace. Por si no lo conocen, la aplicación Shop integra dentro de esa aplicación, tú buscas y está buscándote en cualquier e-commerce que esté hecho dentro de un Shopify, ¿no? Entonces se acaba convirtiendo en una especie de marketplace como un Miravía, como un Miravía, lo digo porque ujú, no hay ese factor competencia de que Shopify también venda, ¿no? Solo es la plataforma. ¿Qué pasa? Yo creo que ahí lo que se sí, metió por el camino es tensión. Suena raro, se metió Ucrania por el camino. Y va a sonar esto raro. ¿Qué pasa? ok, El factor Ucrania de repente revolvió lo que tenía que ver con el dinero. Es decir, hizo que ujú, el miedo al entorno guerra, que la gente con dinero de repente volviese a pensar en me voy a zonas seguras, al ladrillo, a los bancos, a Suiza, y no fuesen tan atrevidos con la inversión en startups. Esto lo sufrió todo el sector a nivel evolución de startups, ¿no? De repente fue el giro de pasamos de escalar a rentabilizar, se convirtió en palabra clave. Y esto también le tocó a Shopify. De repente a Shopify empezó a tener esa tensión de, ojo, pero el dinero ¿dónde está? Si hubiésemos mantenido esa estética, esa tendencia de lo que queremos es que Shopify le compita a Amazon, igual necesitaba 5 años más de gasolina para no ujú, preocuparse por ganar dinero. Pero de repente le vinieron con el dónde está el dinero y le hicieron, oye, concéntrate más en la parte rentable. Deja esto de la logística. ¿Recuerdas que había comprado una empresa logística en Estados Unidos? Tuvo que revenderla, que concentrarse en ok, su core de negocio, subir precios, que es lo que ha hecho hace unos meses. ¿Para qué? ujú, Para rentabilizar, aunque no compita con Amazon, que gane dinero, ¿no?
Y esto yo creo que es lo que le ha cortado un poco las alas. Por eso ahora mismo, si hay que pensar en alguien que le pueda hacer sombra a Amazon, es Alibaba en alguna de sus vertientes, porque es el único que tiene dinero y atrevimiento ahora mismo a invertir en serio sin ese miedo a la bolsa y a los inversores, ¿no? Claro, pero es salvaje como el realismo o la demanda, como te dices tú, de ganancias, cómo llegó después de una época de optimismo brutal, porque no solamente fue el optimismo de pandemia, veníamos de años y Mm. años y años de optimismo en temas de inversión, en startups, en tecnología, y luego este realismo que mencionas, que nunca había hoy escuchado el análisis de la razón de la guerra, Mm. me pareció muy atinado, pero fue como salvaje, ¿no? Como Pero esto, brutal. aquí hay dos visiones diferentes, ¿eh? Hasta la pandemia, ese optimismo era el que comentábamos estructural de los fondos de inversión de grow big or go home, ¿no? No sé cómo es el dicho, pero lo de o creces o vete a WeWork. casa, no me interesas. Esto era el Ujú. espíritu de las startups a lo grande en digital, ¿no? Después viene la pandemia. ¿Qué provoca la pandemia? Un error de análisis, ¿no? Es decir, muchas startups grandes, ¿no? Los Amazon incluso, se sobredimensionaron, crecieron en equipo demasiado. Entonces, a la vuelta de la pandemia hubo un factor de reducción de personal puro por sobredimensionamiento de la pandemia, pero en ese momento recortaban y aún no había el bajón del rentabilizar. El bajón, por entenderme, ¿no? Simplificando, de Mm. rentabilizar vino con lo de Ucrania, porque de repente ahí sí que metió el miedo de a ver en qué nos metemos y ahí sí que hubo una retracción en la parte de inversión. Es decir, que hubo como dos bofetones. El bofetón post pandemia de me he hecho demasiado grande y no hacía falta tanto, porque la vuelta a normalidad normalizaba un poco las necesidades, y después el bofetón de pero no me crezcas tanto, empieza a ganar dinero, que fue el que ahí sí metió criterio lo de Ucrania. Yo creo que todavía, no, todavía es un cambio cultural en el cual hay una contradicción en la Mm. cual las empresas tecnológicas no encuentran cuál es esa delgada línea, ¿no? Porque han habido despidos brutales en todas las Big Tech, pero sin Mm. embargo, esas Big Tech son las que más crecen su valor en bolsa, ¿no? Como que de repente el Pero esto no es recortar ninguna personal. contradicción. Te niego la mayor. Ahí crecen en bolsa porque despiden. Eso es triste, pero es cierto. No, Porque no, al tal final, cual. Ya la buena praxis ahora es reducir costos y optimizar costos operativos, ¿no? La contradicción, me refiero, la contradicción es de ideología bueno, entonces, ¿cómo se crece? Hay que optimizar, pero al mismo tiempo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos o priorizamos rentabilizar? Y creo que depende el ADN, hay unas empresas que lo han hecho más que otras, pero creo mm, que seguimos en esa bueno, las Big Tech, ¿no? O sea, en mm, esa, definiendo cuál es esa el inclinación, ¿no? Cada equilibrio. empresa. El equilibrio, a eso me refiero. Sí, es un equilibrio muy difícil. Pero yo creo que en general, a día de hoy, quien tiene suerte que es las que ya son big, ¿no? Las que ya son big tech, porque ellas tienen Ujú, mucha liquidez, es decir, un Apple, un Google, no tanto Facebook, ¿no? Que sí que le cuesta un poco más los vaivenes de la bolsa, porque ha recibido muchos bofetones por temas de relaciones públicas, del tema de la privacidad y toda esta parte. Pero claro, lo complicado a día de hoy es ser pequeño y tener que crecer porque sí que lo que hemos vivido en ujú, estos últimos 2 años, y sobre todo el último año, ¿no? Porque al final se te va acabando la financiación que tenías, es unas reducciones de ambición, ¿no? Yo recuerdo con Marketing for ujú. E-commerce, oye, tecnologías que estaban en Alemania y querían crecer en Sud de Europa, que estaban en Reino Unido y querían crecer en Sud de Europa. Ahora es más ese rollo de, estoy en Francia, estoy bien, me quedo con mi mercado, igual abro Francia y Benelux, ¿no? O Países Bajos. Es Ujú. decir, como que no hay el margen de apuesta, de ambición que había antes porque hay menos apuesta de inversión. Y claro, si te pillas siendo Apple, no tienes mucho problema. Si te pillas siendo un pequeñajo, ¿no? Que tienes que meter tu pasta, que si no te la dejan, pues ya dices, bueno, tardaremos 5 años en vez de 2, ¿no? Y esto es lo que está generando un poco el problema. Es curioso porque al mismo tiempo la adopción de las empresas hacia el e-commerce, la entrada tecnológica, también ha sido
casi que obligatoria. Hablarte de Mm, los supermercados, vemos, bueno, Mercadona lo venía haciendo desde antes, pero lo que me refiero es que ya la tecnología se da como un given, ¿no? Y yo te escuché decir en una entrevista que el e-commerce ya duele, ¿no? Y me pareció súper atinado. Es como, no solamente ya es a huevo, como decimos en México, sino que ya se exige cierto performance, hay un conocimiento, hay una adopción del mercado, la cual te exige, ¿sabes? Ya no es como estos momentos en los que entrábamos en lugares que solamente tenían posibilidades, sino que ya también tienen posibilidades de fracaso. Cuéntame un claro. poquito, ¿a qué te refieres con el e-commerce ya Sí, duele? por poner contexto, ¿no? Lo del e-commerce ya duele era como cuando estás empezando con un proyecto de e-commerce en una empresa muy grande y bueno, esto es el 1% de la facturación, es como que juegue, ¿no? Este chico, esta chica, que juegue con lo que quiera, que no molesta, no provoca problemas. Si va mal, no duele, si va bien, tampoco duele. Es decir, no provoca problemas. Cuando el e-commerce Ujú. se convierte en el 15, 20, 25% del negocio, es decir, ahora Inditex ya está por un 30%, entonces, claro, se Sí, convierte en no sabía eso. estructural, se convierte en estratégico. Entonces ya no puedes jugar tanto. Ya tienes tu histórico del año anterior y tu budget para este año y hay que estar cumpliendo, porque si no, te van a dar en las orejas, ¿no? Eso es lo del e-commerce duele, es decir, que limita la libertad a la hora de innovar. Te conviertes un poco en casta, ¿no? Estás como más atado a lo que tienes que hacer, estás más vigilado, entonces hay más Y hay recursos, muchísima más competencia. pero también más limitaciones, efectivamente, hay con más miedo. Y más competencia. Y nos convertimos ya en una industria No, y esto sobre que todo, claro, tiene es que al final, ¿qué todas. pasa? Que en el momento en el que todos vendemos en e-commerce hay más competencia para más captación más cara. Entonces, sin duda, estamos en un momento en el que los que tienen las de ganar son los proyectos omnicanal, es decir, los proyectos que tienen la doble vertiente de tienda física y tienda online, porque al final pueden traba se aprovechan de su marca tradicional para vender en online y desde el online pueden ir derivando el tráfico y las devoluciones a costos operativos en tienda física, por lo tanto son más rentables, ¿no? Los proyectos que está haciendo el Inditex de turno, de en vez de te dejo devolver gratis si lo devuelves en la tienda, que en España puedo hacerlo porque hay una tienda, casi es un 7-Eleven el Zara en España, ¿no? Entonces está por todas partes. Pues bueno, no me cuesta nada irme a devolverlo para ahorrarme los 3 euros y eso le favorece a generar nuevas compras, ¿no? Claro. Esta Y omnicanalidad tiene las de ganar. Los que son pure players, volvemos a lo mismo. Los que ya son grandes, oye, tienen una estructura, ya tienen una base de datos creada, ya pueden trabajar la retención, la recurrencia a través del email marketing que no nos cuesta tanto, una aplicación móvil. Pero si estás empezando ahora, agárrate los machos. Es decir, te va a costar mucho y tienes que tener claro que sea algo muy diferencial para meterte en este mercado, ¿no? Sí. Ya no es la oportunidad loquísima del 2006 cuando empezó PC Componentes o del 2012 o de Ujú. me abro un Shopify y vendo con social ads cuando entró Hawkers, ¿no? Cada vez en esta parte sí que se hace un poco más complicado, ¿no? Y parece que tú vas tocando las palabras clave que yo tengo en mi guión, que tengo al lado de esto, porque tocaste un tema clave que es el tema de la marca, ¿no? Y ahí a mí me llama mucho la atención las marcas que nacen del e-commerce, sobre todo más recientemente. Y evidentemente estoy hablando de un Nude Project, de un Blue Banana, que aparte de todo son españoles. Hawkers ya tiene un poquito más de años, ¿no? Cuéntame, aparte Minimalist Brand, que te escuché también ¿Mm? hablar al respecto, que a mí me encanta. Cuéntame qué marcas crees que están haciendo por ahí unas prácticas que debemos seguir. Es que yo creo que estos que has comentado, eh, para mí acaban significando una especie de 4 generaciones del e-commerce. Ujú, Para mí PC Componentes, que es un gigante, ¿eh? No hay ninguna crítica aquí. Es como la primera generación, ¿no? Ese momento de hace casi 20 años donde te ponías un dominio que era muy descriptivo y trabajabas el SEO y ujú, vendías. Esto es la primera ujú. generación. Para mí la segunda fue Hawkers, que en vez de trabajarse tanto el SEO, descubrieron que con unas gafas, Los poniendo ads. precio más o menos barato, social ads
se forraban. Es decir, que conseguían captar muy barato a través de anuncios sociales en Facebook e Instagram y con eso crecían locamente y fueron muy copiados. Pero eso, cuando se masificó, ya dejó de ser rentable porque ya era más competido y más, más costoso captar, ¿no? Para mí la siguiente generación es Blue Banana, es los estilo Blue Banana, ¿vale? Que para mí estilo Blue Banana, ahí entraría Sí. Minimalism, por ejemplo, que serían Ujú. los que apostaron no solo por tener buen producto, sino una marca trabajada, algo que PC Mm, Componentes cuando nacía no necesitaba, algo que Hawkers, ok, hacía, pero casi por pillar, de que patrocino un equipo de la NBA, éramos por tener la noticia en España que lo que hacían allí, ¿no? Pero Blue Banana se trabajaba la marca, era una marca que trabajaba muy bien las redes sociales, también en ujú, orgánico, que mandaba el equipo a viajar por el mundo para hacer fotos, vídeos y muy chulo. Y para mí la cuarta generación es Nude Project, ujú. que le da la vuelta a esto y es más bien un medio de comunicación que tiene una marca de ropa. Ok. Yo conocí Nude Project, primero el podcast, antes que saber que era una marca. Y estoy seguro de que hay mucha gente que escucha el podcast y que es después, es por escuchar el podcast que se entera de que estos pavos son los creadores de una marca de ropa, que obviamente no es que no lo digan, lo hablan en los podcasts y tal, ¿no? Pero llegué a la marca por el medio de comunicación. Y esto me parece muy simbólico del tiempo en el que vivimos, de que deja claro que las marcas necesitan convertirse en creadores de contenidos organiquísimos, no creadores de contenidos de te enseño los looks Sí. de mi ropa, sino de crear contenidos que entronquen 100% con su buyer persona, con su cliente final, y desde atraerlos por lo atractivo que es el contenido, entonces vincularlos al producto que quieras venderle. Es como un giro que hay que también saber interiorizar. Sí, te conviertes en un medio de comunicación que tiene que ser tan actual, ¿no? Y tan al día que ni siquiera es como que lo puedes preparar mucho y tienes que estar en las trends y en funcionar como tal, ¿no? Em, Otro tema que te quiero preguntar, digital goods. Hay un producto, ¿no? Los productos digitales, Mm. cada vez sabemos, son un nicho muy consumido y cada vez más aceptado y representa, por ejemplo, en Apple es ya muchísimo income. Suscripciones, em, ¿qué me puedes decir al respecto, ¿no? De la adopción, ¿cuál es tu overall sensation? Mm. Que como concepto, digital goods es súper amplio, es decir, que es demasiado amplio quizá Ok. para usarlo como un todo, ¿no? Así que segmentemos un poquito. Imagínate, las apps, es decir, el pago por app es algo que lleva años, ¿no? Apple es parte de su negocio fundamental desde hace mucho tiempo, el apps de pago e incluso compras in-app, ¿no? En proyectos como, es decir, los digital goods entendidos como las skins, es decir, ese es freemium a lo Fortnite, ¿no? Que Ujú. podría ser el ejemplo paradigmático de, es un juego gratis, sí, 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 tal es un cual. juego gratis, pero que te engancha tanto que lo que buscas, y yo lo noto no con Fortnite, pero que pasa un poco lo mismo con otros juegos parecidos, con mis hijos y tal, es que lo que buscan es, yo quiero tener esa skin, yo quiero tener no sé qué, acabas regalándole por el cumpleaños un bono de 20 euros para poder comprarse cositas dentro de la aplicación, ¿no? Esto tiene mucho, mucho, mucho poder. Tal Las cual. suscripciones, yo creo que es la eterna promesa. Las suscripciones para mí me estresan más, porque sí, se ha hablado mucho siempre del e-commerce de suscripción, la nueva oportunidad, y mi sensación, y he pasado varios por el podcast, es que nunca acaban de escalar. Es decir, que para mí la suscripción tiene que ser la consecuencia de una gran fidelización. Pero Mm, si lo mm, planteas como modelo, de empresa desde el principio, es que rompen las costuras, y lo he visto en varios casos, ¿eh? Es decir, algunos aún funcionan y no hay problema, pero ahora tengo en la cabeza Food for Joe, por ejemplo, que es un ujú. e-commerce o una marca de comida para mascotas. Empezó como un modelo de suscripción y tiene lógica. Oye, las mascotas comen todos los días. Entonces, yo te obligo a que escojas tu modelo, no sé qué, y cada mes te voy a hacer llegar tu paquete de comida. Puedes cancelarlo, te da todas las facilidades, pero te obligaba a suscripción.
pues ha acabado abriendo sección tienda, ¿no? Oye, si Ujú, quieres comprar la comida una vez y probarla, allá tú. Y entonces da ujú, el paso a, tú prueba el producto y si te convenzo lo suficiente, ya serás tú y yo te daré la oportunidad. Maravilla, genial, oye, que hay que tener esos modelos, pero es eso que debe estar pensado para el 5% de tus usuarios y no para el total, porque tiene que ser la consecuencia. muy bueno. Ahí hay modelos mucho más fructíferos, ¿no? Pues los Duolingo por educación o Smartix súper interesantes, pero que Ujú, siempre noto que se convierten en ese pago Netflix de es baratito y como no duele, ni me doy cuenta y lo sigo pagando aunque no vaya a lo gimnasio, pero si pasan ujú. de 20 euros al mes, se convierte en una tarifa que hay un alto riesgo de que se acabe dando de baja, ¿no? Entonces hay un churn rate, ¿no? Como un ratio de caída que hay que tener en mente y que no es el crecimiento infinito que querríamos desear para esos modelos. Qué maravilla tener tu punto de vista, porque te juro que es como puntualmente es como contraintuitivo, ¿no? Todo el mundo dice lo mismo. La promesa infinita, me quedo con ese titular. Rubén, muchas gracias por tu tiempo. ¿Quieres dejarnos algún mensajito para despedirnos? Pues nada, que sabiendo que eres mexicano, aunque estás en España, Chris, yo si quieres convertirte en miembro del jurado de los premios e-commerce de México, tienes la invitación asegurada para este año. La invitación está aceptada, aquí grabado. Feliz de la vida, Rubén. Muchísimas gracias otra vez. No me cuelgues, pero sí me despido de todos. Nos Ok, despedimos y nos escuchamos aquí en el próximo episodio de su podcast de tecnología y otras cosas que amo. Gran invento.